esto es una bendición para todos nosotros. Pues tengo un tema hoy que me impresionó porque yo creo que estamos en el mismo espíritu con varios pastores, varios líderes que están hablando de este tema y creo que esto está en línea con lo que yo he venido y bueno, está como cae como anillo en el dedo porque es un tema clave y bien importante para que le pongan mucha atención. Entonces, buenas noches a todos. No sé, no han puesto todavía nada en el chat. Entonces vamos a ir a la presentación. Pongan mucha atención. Me confirman si están viendo. Sí, señora, ahí estamos viendo tu pantalla. Sí, Vamos, señor. presentación, seguir compartiendo y entonces vamos a hablar de este que es un tema que conocen mucho acá, que lo dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios y Andreita nos lo va a leer ahora, que tenemos un tesoro en vasos de barro. Claro que a mí no me gusta lo de barro porque los costeños dicen no sea barro, doctor, pero eso es así. Hay gente que es barro a veces y entonces pues tenemos que echar afuera ese barrito, pero siendo conscientes de lo que es ese barro. Y hoy entendí alguna cosa que, bueno, para algo sirve la inteligencia artificial y es para mostrar otra serie de cosas que son bien importantes. Entonces, antes de leer el primer versículo que está en 2 Corintios 4:7, Pastor, ¿nos ayudas con una oración para comenzar? Sí, señor. Padre, te damos gracias, gracias por este hermoso día que tú has permitido que estemos en la tierra de los vivientes, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor. Te pido que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría para que toda palabra sea inspirada por Él, que se haga la fatiha en nuestro corazón y que seamos creciendo conforme a la estatura y la medida que tú quieres que crezcamos, Señor. Te doy gracias por cada persona que hoy está sacando de su precioso tiempo para aprender de ti, enriquecernos contigo, Señor. Hoy te damos gracias por el doctor Polo que ha tenido en su corazón compartir esas enseñanzas que tú has colocado en su corazón, Señor. Gracias, Papito Dios, te pedimos que seas tú hablando a través de cada persona que hoy está allí. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bueno, gracias, Pastor. Y bueno, tenemos este tesoro, o sea, Dios ha puesto, es una cosa curiosa que Dios haya puesto y haya escondido ese tesoro dentro de nosotros. Y ese tesoro, eso fue algo que fue plan de Dios y que Él lo quiso hacer así. Tenemos la doble naturaleza, una naturaleza carnal, que es ese barro que tenemos, pero hay una naturaleza espiritual guardada en nuestro interior que vamos a entender hoy porque hay que manifestar esas riquezas que Dios nos ha dado por medio de su gracia. Y entonces el texto básico está en 2 Corintios 4, versículo 7. Andreita, ¿me ayudas a leer acá? Sí, señor. Basado en 2 Corintios 4:7, esta palabra destaca que Dios coloca el inestimable tesoro del Evangelio y su poder, que es el Espíritu Santo, dentro de la fragilidad humana, como vasos de barro. El objetivo es demostrar que la excelencia del poder proviene de Dios y no de nosotros, permitiendo que su gloria brille a pesar de nuestras limitaciones. Bueno, esto lo he entendido yo casi desde el principio y afortunadamente me ha permitido ser consciente de ser un vaso de barro y que la excelencia es de Dios y no de los hombres. Es algo en que yo he venido estudiando desde hace bastante tiempo. Vamos a leer el texto original en lo que dice en 2 Corintios 4:7. Andreita, por favor, versión Reina Valera 60. Viviendo por la fe, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Este título que dice Viviendo por la Fe es puesto en la Biblia Reina Valera, pero esto no es una palabra de Dios, pero sí es más o menos un resumen que quieren hacer los autores para dar una mejor orientación. Entonces ahora vamos a leer el versículo, los versículos completos que implica el tema que es viviendo por fe. Comienza por tesoros de vasos de barro, pero después dice algo que es lo que describe que tenemos verdaderamente fe. Y la fe es muy importante, Andreita. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, que para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esta es la esencia de la fe, muerte y vida, como Jesús lo hizo. Tenemos que morir a muchas cosas y tener la vida de Jesús para que se manifieste esa fe que está hecha precisamente para que podamos vivir esas situaciones. Ahora, somos hechos de barro, no tengo que mencionarlo porque todo el mundo lo sabe que Dios nos hizo como un muñequito de barro y después sopló vida sobre ese muñeco para que tuviéramos vida. Ahora vamos a leer a Job que confirma eso en Job 33:4. Dice así, El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio. vida, vida. Pero también tengo que mencionar aquí en este cuarto punto que Dios nos pasa por el taller del alfarero y eso todos tenemos que pasar. Que a veces no lo entendamos o que a veces alguien no lo entienda, pues especialmente si no tiene fe. Entonces vamos a ir al profeta Jeremías, al profeta Llorón, capítulo 18 del 2 al 6 para entender esto. ¿Puedo Andreita. agregar algo antes Sí, de leer esto? La diapositiva anterior, el soplo del Omnipotente. sí. Ahí también hay porciones de la palabra en la que se refiere el soplo, que es el Espíritu Santo, el neuma, y la parte hebrea de soplo es ruaj, que es el Ya. aliento de vida que pone el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ahora, pero hay una cosa y es que ese espíritu que pone en nosotros inicialmente es nuestro espíritu para tener vida, porque hay algo que yo he entendido que después es cuando Adán es alma viviente, o sea, es para dar alma, para dar espíritu es el espíritu vivificante. Bueno, vamos a aclarar eso después. Lee Jeremías 18, 2 al 6. Andreita, por favor. Sí. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, esto es importante y lo que le acabo de decir yo a Andreita es porque hay definitivamente una revelación progresiva. Vamos entendiendo mucho más cosas. Por eso póngale mucha atención a estos puntos iniciales, porque hay un escalamiento para llegar a entender los últimos puntos hasta llegar al punto 10, y que son los puntos primordiales en esta enseñanza, en esta prédica, pues porque también es prédica. Vamos a leer entonces cómo algunos y eso me lo recordó Yolimita porque lo dijo cuando yo estaba hablando de eso. Entonces estaba preparando y dijo, ¿quién eres tú, vasija de barro, para que alterques con Dios? O sea, si alguien está peleando con Dios y diciéndole, ¿por qué me hiciste así o por qué hiciste eso? Absolutamente una vasija de barro no puede pelear con el alfarero. Vamos a leer esto en Romanos 9, del 20 al 21.
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, Dios es absolutamente soberano. No podemos decirle por qué nos hizo así. Ahora, quiero mostrar esto para ver que Dios nos ha dado tres posibilidades de vivir, ya sea vivir la vida instintiva, vivir la vida almática y vivir la vida espiritual. Instintiva es que incluso algunos pueden vivir como animales, solamente supliendo para sus necesidades instintivas, para comer, para vivir, para protegerse de la muerte, o sea, el instinto de vida, para la sexualidad, para reproducirse, y básicamente viven como algunas personas están viviendo, algunas que son dependientes de las drogas o algunas personas que viven solamente por los instintos, para complacer sus instintos. La vida almática corresponde a lo que dije inicialmente acerca de Adán, era almático, porque lo dice el apóstol Pablo, que era un alma viviente, y muchos vivimos todavía incluso como almas vivientes, dependiendo de lo que diga el alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones, sin tener en cuenta a Dios. Pero ya los espirituales vivimos movidos por el Espíritu de Dios que actúa sobre nuestra alma y sobre nuestra carne para que la domine. Entonces, esto es importante para saber si vivimos instintivamente, almáticamente, que sería puramente humanamente, bajo los conceptos humanos y bajo lo que dice el mundo, o espiritualmente bajo lo que quiere Dios, bajo el gobierno de Dios. Ahora, la pregunta, aquí hay una pregunta y es si estamos viviendo como almas vivientes o espíritus vivificados. Pongan mucha atención porque la pregunta al final va a estar relacionada con esto. Alma viviente como Adán vivía como un ser humano normal que vive de acuerdo a lo que ve, a lo que oye, a lo que siente, a lo que piensa y a lo que va a decir. O espíritus vivificados cuando la obra de Jesús se ha establecido porque uno ya ha nacido de nuevo, o sea, ya ha nacido en el Espíritu, lo que le dijo Jesús a un hombre con quien tuvo que hablar para decirle, no has nacido de nuevo, no has reconocido el Espíritu que tienes, no has reconocido que tienes un Dios, no has reconocido que tienes un Padre. Eso parafraseando lo que le dijo a él, porque le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Y A el que Nicodemo. nace, a Nicodemo, sí, a Nicodemo le dijo, no es posible vivir realmente la vida del Espíritu sin nacer de nuevo. Bueno, es precisamente el centro de nuestra fe, es Jesús. Y tenemos que nacer nacer de nuevo para reconocer que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Hoy mi hija me está diciendo, papá, es que las religiones han hecho mucho daño. Le digo, yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de lo que dice Dios y lo que dice la Biblia. Dios no quiere que se persigan a los extranjeros, Dios no quiere todas esas cosas. Puede que la política así lo diga, puede que la política haga esto o lo otro, pero lo que está escrito y lo que es la voz de Dios nunca quiere que se haga eso. Por lo menos en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se colonizaron unas tierras y eso fue otra parte de la historia, pero en este momento no. Ahora, tenemos, y esta es una parte que ya la hemos venido estudiando, les pido a los que están entrando aquí como nuevos, que si necesitan, me pidan ayuda o a Andreita o al pastor, que estaremos dispuestos a hablar de esto. Y esto es una conclusión de varios años de estudio encontrando que los tesoros de la multiforme gracia de Dios son muy grandes. Dios nos ha dado talentos. Ahora, esos talentos son para que sean productivos, pero los talentos también los da por herencia y es Dios quien pone la vida para que pueda generarse un ser humano a través del aporte del hombre, a través del aporte de la mujer, del espermatozoide y del óvulo, y se forme un ser humano y ahí hay una explosión de vida
que se ha evidenciado incluso científicamente porque hay como una explosión de vida, una luz que se da y es Dios quien permite que tengamos los hijos y que les demos a través de nuestra herencia genética unos talentos y eso Dios también lo permite. Esos talentos hay que desarrollarlos y ponerlos en las manos de Dios para que se desarrollen. Por eso los mismos futbolistas levantan la mano y dicen, gracias Dios mío por el gol que metí, o los corredores de bicicleta, o o los deportes, donde vemos que hay gente que realmente le da la gloria es a Dios. Y obviamente que son juiciosos y dedicados a lo que tienen que hacer, a lo que profesan y en su profesión. Ahora, esto lo hemos estudiado, son los dones por gracia, que son los dones del Padre, estos son los dones del Espíritu Santo, y el servicio ministerial son los dones de Cristo, que son los ministerios. Entonces tenemos talentos, dones del Espíritu, fruto del Espíritu, y los ministerios que están en Efesios 4, y por último esto que es la unción, que el mismo Jesús dijo, la unción está sobre mí. Y desde ese momento no solamente la unción, esto nunca lo había dicho, pero el Espíritu Santo me lo dice. El Espíritu Santo venía sobre las personas y les daba unción, pero se iba. Desde el momento en que Jesucristo recibió la unción, ahora nosotros tenemos, como dice Juan en 1 Juan 2:20, tenemos la unción del Santo. Esto es algo precioso. Por eso le decía al pastor, mire, es algo que yo vi de un cantante en una iglesia que es argentino, ahorita se me olvidó el nombre, pero me pareció interesantísimo que son las 3D de los dones. Primero, los dones hay que descubrirlos. Segundo, los dones hay que desarrollarlos. Y tres, los dones hay que darlos. Alguien que me repita eso. Andreita, puede ser. Los dones hay que descubrirlos, los dones hay que Desarrollarlos, desarrollarlos y los dones hay que darlos. Son las darlos. 3Ds. Descubrirlos, desarrollarlos y darlos. ¿En qué fase estamos? Ya lo estamos descubriendo o no nos ha importado eso, no le hemos parado bolas a eso o nunca nos han hablado de eso. Segundo, ya para después de descubrirlo hay que desarrollarlos. Y tercero, darlos. Pero para comenzar y para que Dios nos muestre, tenemos que entrar en intimidad. O sea, las evidencias de que los dones son evidentes, primero hay que descubrirlos en intimidad con Dios. Esa intimidad con Dios, ¿cómo se logra? A través de la comunicación, ya sea en la oración, ya sea a través de la palabra y a través de los ejercicios espirituales, pero especialmente desarrollando una comunicación con Dios. Por eso el Mi, apóstol, mi doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Me claro, sale pastor, una inquietud. Cuando diga. dice darlos es cuando Timoteo dice, había los dones que fueron impuestos sobre ti cuando el presbiterio oró por ustedes, algo así. Estoy Ah, parafraseando. no se me adelante, pastor. Ay, disculpa. Está, Bueno, primero hay que está- descubrirlos en intimidad. Yo creo que usted iba a hablar de esa intimidad. Usted tiene una intimidad muy cercana. Se levanta a las 3 de la mañana y comienza a hablar con Dios y Dios le da palabras proféticas. ¿Así es o no Amén. es? Sí, Bueno, señor, así es. hay que desarrollarlos en comunidad. Eso no es una cosa sola. Por eso tenemos que compartir con otros cristianos. Así, Brunet, bueno, Marta dijo de acuerdo. Eso hay que hacerlo. ¿Si fue la voz de Marta o fue otra voz? Hay que compartirlos en comunidad para que se puedan desarrollar y para que se apliquen y ya llevarlo a la práctica es por la necesidad y puse ahí adicionalmente previa coinonía. Pastor, ¿qué es previa coinonía? Eh, Coinonía se refiere a la reunión, compartir, ser parte de una comunidad. Amén. ¿Sí Yo estamos lo he bien? compartido con usted y con la gente, con los hermanos de la comunidad, que a los cuales los quiero, los aprecio, y ellos me reconocen también Sí, como señor. parte de su comunidad, aunque yo vivo aquí, voy a otra iglesia aquí en Estados Unidos. Bueno, entonces, Rafa, eh, el pastor es Brunet. sí,
Ese es el pastor Muy Brunet. lindo ese video, sí. Sí, es muy lindo. Y yo no sé si le dije te dije a ti o a Yanecita que lo buscaran para que pudiéramos tener todo el video completo. ¿Ok? Ahora nos hacemos conscientes de la necesidad. Ustedes ven ahí que una persona está ayudando a un hombre que tiene una incapacidad. Y aquí, y vemos, ¿dónde está tu prójimo? Dijo Jesús. Sabemos que está hasta en la misma casa, porque tenemos necesidades. Algunos están tristes, algunos están deprimidos, algunos están ansiosos, algunos tienen problemas económicos. Todos tenemos problemas y todos tenemos necesidad. Hay que mirar la necesidad. Por eso, el que nos dio el ejemplo máximo se llama Dios. Dios dio a su hijo y nos lo entregó. ¿Quién de ustedes entrega a uno de sus hijos o al primogénito para que hiciera lo que hizo Jesús? ¿Será que alguno haría eso? Bueno, los que tienen hijos, porque los que no tienen hijos no pueden No, entregar. no, Pero por eso de tal dice el manera amó Padre. Dios al mundo que ha dado, dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahora vamos a ir, repasemos un poquito. Hay que los dones hay que descubrirlos. ¿Cómo se descubren? En En intimidad. Intimidad, intimidad. ¿Cómo se desarrollan? compartiéndolos. En comunidad, o sea, En compartir. comunidad. ¿Y cómo se dan? En necesidad. En Con necesidad. coinonía. Y con coinonía. Ahora, desarrollar esa coinonía solamente se desarrolla cuando nos encontramos con otros, nos saludamos, nos conocemos, sabemos su nombre, hemos orado por ellos, sabemos que tienen problemas, tienen debilidades, que tienen barro como nosotros. O sea que hay que ayudarnos a sacar ese barro que tenemos, que yo iba a poner aquí lo que es el barro, egoísmo, envidia, bueno, todas esas cosas, peleas, conflictos, todo lo que... Llamémoslo como viejo hombre. Sí, señor, sí, señor. Eso se llama así, se llama el viejo hombre. Y hay que abandonar ese viejo hombre. Y solo la parte espiritual, a través de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, podemos deshacernos de ese barro. O sea que hay que sacudir el barro para que se haga evidente. Y les pido que miren ese video. Solamente yo puse ahí una porción donde el pastor habla sobre de lo principal, que tenemos que meter la mano en ese barro, untarnos de los demás, porque lo más fácil es decir, no, a mí no me importa eso, yo no tengo que ver nada con eso. Pero untarnos de los problemas, haciéndonos conscientes, no siendo negligentes, sino pendientes de las necesidades de cada uno. Tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que ministrar, tenemos que compartir de lo que Dios nos ha regalado, porque si no fuera por lo que hizo Dios, no seríamos lo que somos. Entonces recuerden esto y vamos a hacer las preguntas que son estas. Así. Andreita, ¿me ayudas a leer las preguntas del seminario marzo 24? ¿Conoces cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿Tienes alguna experiencia? ¿Conoces las dos formas de vivir, almática, espiritual? Y explica la diferencia. ¿Almática o espiritual? O ¿O será que? espiritual, sí. Pero espiritual. Ok, bueno. Entonces, en este momento, ya, por favor, si Andreita, pues yo voy a salir de acá, puedes poner